En los albores del siglo XII surgió una orden militar que marcaría profundamente la historia de Europa, los Caballeros Templarios, fundada en Jerusalén en el año 1119. Esta orden monástica de caballeros guerreros se comprometió a proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa durante las cruzadas. El Temple, la que acabó siendo la orden más rica y destacada de Europa, tuvo un origen bastante humilde. Fue formada por apenas 9 valientes caballeros que se propusieron defender a los peregrinos europeos de las tribus árabes que les robaban y asesinaban de forma sistemática en su camino a Jerusalén, que era la ciudad más sagrada para judíos, cristianos y musulmanes. En las páginas de la historia quedaron grabados para siempre los nombres de los 2 cabecillas de este grupo, Hugo de Payens y Godofredo de Saint-Adhemar. En aquel entonces reinaba Balduino I, quien brindó una calurosa acogida a los pobres soldados de Cristo, como se hacían llamar. Pasaron 9 años en Tierra Santa, alojados en una parte del palacio que el rey les cedió, justo encima del antiguo templo de Salomón. De ahí el nombre de Caballeros del Temple. Los templarios eran reconocidos por su estricta disciplina y devoción religiosa. Al ingresar en la orden, los caballeros tomaban votos de pobreza, castidad y obediencia, renunciando a los bienes materiales y dedicándose por completo al servicio de Dios. Su vida cotidiana estaba regida por una serie de rituales religiosos, incluyendo oraciones diarias y la celebración de la misa. Sin embargo, su legado va más allá de sus hazañas militares, abarcando aspectos sociales, económicos y religiosos que dejaron una huella perdurable en la historia. Su sello distintivo era el sello de 2 caballeros montados en un solo caballo, simbolizando su vida de pobreza y hermandad. Pero los templarios no solo eran soldados de Cristo, también se destacaron como hábiles administradores y financieros. A medida que la orden crecía en poder y riqueza, establecieron una red de propiedades y granjas en toda Europa, convirtiéndose en una de las instituciones más poderosas y ricas de la Edad Media. Su innovador sistema bancario, que incluía la emisión de cartas de crédito, facilitó el comercio y el movimiento de fondos en toda Europa. Los templarios crearon una forma primigenia de banco que servía de puente entre los monarcas siempre necesitados de dinero para sus guerras y lujos extravagantes. Ello aumentó aún más el poder de la orden, que además era completamente independiente del papado. Y cuando alguien crece demasiado a su aire, se crea enemigos. Y si además sus deudores tienen el poder para aniquilarlos, pueden caer en la tentación de hacerlo. Y así fue como los monjes guerreros se labraron el odio del rey Felipe el Hermoso, cuyas deudas eran cada vez mayores y sus posibilidades de saldarlas más pequeñas. Por el otro lado, el Papa Clemente envidiaba la libertad de los templarios y no le sentó nada bien que no le apoyasen en las escaramuzas que deseaba librar. Se reunieron y confabularon. El monarca hizo correr la voz de que los templarios tenían un comportamiento poco cristiano, con acusaciones de herejía y prácticas impías. Junto con Guillaume de Nogaret, un personaje sin escrúpulos, prepararon un plan para destruir a la orden y quedarse con sus bienes. El 12 de octubre de 1307, a la salida de los funerales de la condesa de Valois, el maestre Molay y su séquito fueron arrestados y encarcelados. Y durante la madrugada del viernes 13, la mayoría de los templarios franceses fueron apresados y sus bienes confiscados bajo pretexto de la Inquisición. En 1314 Molay fue quemado vivo en la hoguera frente a la Catedral de la Notre-Dame. Antes de expirar, proclamó la inocencia de la orden y, según reza la leyenda, lanzando una maldición a los culpables de la conspiración, que decía: «Pagarás por la sangre de los inocentes, Felipe, rey blasfemo, y tú, Clemente, traidor a tu iglesia. Dios vengará nuestra muerte, y ambos estaréis muertos antes de un año». Efectivamente, poco después esta supuesta maldición se cumplió, ya que el Papa Clemente V falleció el 20 de abril de 1314 y el 29 de noviembre fallecía Felipe IV, víctima de un accidente de caza.
Finalmente, ese mismo año también murió envenenado el conspirador Guillaume de Nogaret. Aunque muchos templarios fueron arrestados, torturados y ejecutados, algunos lograron escapar y llevar consigo los secretos y tesoros de la orden. Se dice que estos fugitivos encontraron refugio en diversas partes del mundo, perpetuando el mito de los templarios más allá de su disolución oficial. España destaca por el número de fortalezas templarias, la mayoría construidas en los siglos medievales como fortalezas de frontera de los reinos cristianos hacia Al-Ándalus. En los reinos hispanos, los templarios fueron absueltos y más tarde pudieron ingresar en otras órdenes militares. Cuenta la leyenda que el Arca de la Alianza, la cual se describe en la Biblia como un cofre de madera chapado en oro que contiene las 2 tablas de piedra grabadas con los 10 mandamientos de Moisés. Era un lujoso cofre de oro que servía para comunicarse con Dios. Se dice que era un arma terrible contra sus enemigos. Para poder utilizarlo, el alto sacerdote debía vestir un peto que contenía 12 piedras sagradas, conocidas como las piedras de fuego. Todos estos objetos se custodiaron en el Templo de Jerusalén hasta que desaparecieron tras la invasión babilónica del 597 a.C. Se han descubierto en las ruinas de Petra pruebas que demostraban que los templarios encontraron en el siglo XIII el arca y las piedras de fuego, y que trasladaron los tesoros a Inglaterra huyendo de la persecución de Felipe IV de Francia. Se han encontrado mensajes secretos dejados por los templarios en frescos, inscripciones talladas en la piedra y vidrieras, hasta encontrar 3 de las 12 piedras de fuego. Científicos de Oxford han descubierto que estas piedras poseen extrañas propiedades físicas que interfieren con los instrumentos electrónicos y producen una extraña esfera de luz. En el comportamiento de los templarios se alentaba el silencio, la modestia y la obediencia. Se decía que los templarios no faltaban nunca a las plegarias y eran constantes en su devoción. En cuanto a su equipo armamentístico, la protección común del cuerpo eran las mallas de hierro y las armas eran las típicas de la caballería e infantería medievales, que incluía lanzas largas, espadas, hachas y mazos, que eran las armas que se utilizaban a caballo. Cuando se enfrentaban a pie, las dagas y espadas eran las armas elegidas. A los templarios no les gustaban las decoraciones ostentosas del equipo, así como los estribos decorados y las espuelas plateadas o doradas. Ahora bien, aceptaban las donaciones de utensilios ricos, pero no los embellecían y las desgastaban o las ocultaban. Bajo la armadura hecha a medida, tenían prendas acolchadas que evitaban los golpes cuerpo a cuerpo. Se calcula que las primeras armaduras templarias pesaban entre 30 y 35 kilos. Esto fue evolucionando hasta tener armaduras de poco más de 20 kilos, lo que podía dar una gran ventaja en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Los caballeros templarios se entrenaban desde niños. Con apenas 8 años, eran pajes desarrollando funciones de mensajero. A partir de los 14, pasaban a ser escuderos para aprender de primera mano el arte de luchar. A los 21 años era cuando podían ser nombrados caballeros templarios. Entre las reglas de la orden había una dieta particular que explicaría la excepcional longevidad de los templarios. Poca carne, muchas legumbres, pescado y fruta fresca, además de la higiene en la mesa. Eran combatientes obstinados, disciplinados y profesionales. Al encontrarse en estado de guerra permanente, sus pérdidas siempre fueron muy numerosas. Continuamente se producían choques y escaramuzas con los sarracenos. Si caían prisioneros, les esperaba el martirio y la muerte, ya que solo los comandantes eran rescatados a cambio de dinero. Los templarios, al igual que los espartanos, los samuráis o cualquier saga de guerreros que hayan marcado una diferencia en su época, se caracterizan por un tipo de vida austera, tanto en su día a día como en su forma de interpretar la realidad. Los templarios estaban mucho más cerca de las enseñanzas originales del cristianismo que los sacerdotes, obispos y papas de la época, ya que estos realmente utilizaban la religión como arma de manipulación y de poder.
La fascinación por los templarios sigue viva en la imaginación popular, recordándonos su impacto duradero en la historia de Europa y más allá.